Bienvenidos a Punto Dulce, un podcast que oscila entre la nerdeada audiófila y la cultura general del audio. Mi nombre es Pablo Gindre de Estudio PG y pensé este espacio gratuito para poder hablar de los tópicos más diversos relacionados al audio y a la producción musical. La idea es que lo puedan escuchar fuera del estudio, tanto personas que ya están hace tiempo en este mundo, pero también aquellos que están entrando y quieren entender con fundamento, pero de una manera amena y no tan técnica, al alcance de la mano, todas esas herramientas y recursos que utilizamos día a día. Y aquí nos encontramos reunidos para hablar del rango dinámico, su evolución y su tratamiento por los ingenieros en la era digital específicamente, porque en el capítulo anterior, en el capítulo número 2, empezamos a desarrollar la compresión, ¿sí? Pero me di cuenta que era mucho más lo que necesitábamos saber para entender de verdad y con fundamento cómo había evolucionado no solamente el proceso de la compresión, sino las herramientas para lograrlo, los recursos, ¿sí? Claro, se fue expandiendo y llegó un momento y dije, no, vamos a separar esto porque si no va a durar 2 horas y media. Y aquí estamos empezando con la era digital, con los ceros y los unos. Tenemos nuevos problemas, nuevos paradigmas, nuevas herramientas y nuevas posibilidades. Vamos a enumerar cada una de ellas como a mí me gusta, desde el principio y entendiendo el contexto. Y vamos a remontarnos a la década de 1970, mediados de 1970. Se crea en Japón, bajo la marca Denon, el primer grabador digital que codificaba la señal analógica, la convertía de analógica a digital con un método llamado PCM, que quiere decir Pulse Code Modulation, y que traducido puede ser modulación por impulsos codificados o modulación por código de impulsos. Luego vamos a ver bien de qué se trata en detalle porque nos interesa y mucho. Pero también, paralelamente, en Estados Unidos, en 1975, se crea el equipo Soundstream, de la marca homónima también Soundstream, que es un sistema también de grabación digital, ¿sí? Pensemos en lo siguiente, esto era el método de captura, cómo se almacenaba. Los tipos captaban el sonido con un micrófono y esa señal que ya vimos en el capítulo anterior, que si bien se transmitía por medios eléctricos, seguía siendo analógica. Aquí está el salto del PCM que vamos a hablar luego. Se convertía a ceros y unos, al lenguaje binario del cual también vamos a hablar, y se almacenaba, escuchen esto, en cintas de VHS. Las cintas que se usaban hogareñas para reproducir el VHS en cada una de las casas se utilizaban para almacenar los ceros y los unos ya codificados a digital, porque era el único sistema en ese entonces que permitía la transferencia de datos en tiempo real lo suficientemente rápido para poder hacerlo en el momento. Fueron varias cintas las que se usaron. Estaba la que se llamaba Betamax, después estaba la U-Matic y por supuesto los famosísimos VHS. Los primeros prototipos de Soundstream, por ejemplo, que es una de las más conocidas, trabajaban en 2 canales, o sea que capturaban en estéreo solamente, y tenían un sample rate, o sea una tasa de sampleo, de muestreo, de 37 kHz, ¿sí? Un poco inferior a la más baja que usamos hoy en día, y una profundidad de bits de 16, ¿sí? 16 bits y 36 kHz de sampleo. Para el momento obviamente era la NASA, esto era el futuro, pero luego de las primeras grabaciones, algunos de los ingenieros que estaban trabajando y los directores de orquesta, porque se usaba principalmente para música académica, orquestas, les pidieron si podían ampliar un poco el registro. En una segunda edición se amplió el sampleo a 50 kHz, siendo la versión ya definitiva. En 1978 recién salió el primer lanzamiento de una grabación comercial con el sistema Soundstream. Originalmente, como les decía, estuvo relegado al mundo audiófilo de las grabaciones de las orquestas y es ahí donde empezó a difundirse antes de hacerse masivo. ¿Y por qué este mundo de las orquestas? ¿Por qué este mundo de las orquestas siempre fue como audiófilo? Lo entendemos, lo solemos conocer así, culturalmente siempre lo fue.
El rango dinámico de las orquestas o en la música académica siempre fue extremo y, como vimos en el capítulo anterior, nunca entró de manera lineal y sin modificaciones en el formato que se usaba en la época para reproducir este tipo de música audiófila, digamos, que era justamente el vinilo. El cassette tenía una calidad inferior, ¿sí? Y estaba relegado para un ambiente más hogareño y de difusión de otro tipo de música. El sistema Soundstream prometía un rango dinámico, una relación de señal al noise, ¿sí? Signal to noise ratio, que habíamos hablado, de 90 decibeles, o sea, un rango dinámico de 90 decibeles. Lo importante acá que hay que entender que esto era para la captura, para el almacenamiento. Lo podíamos hacer ya de manera más lineal, pero recuerden que lo que venía después, si esto bien se transformaba en ceros y unos, y se podía reproducir, copiar sin pérdida de calidad, los sistemas posteriores de reproducción seguían siendo analógicos. De a poquito íbamos mejorando cada una de las instancias por las que pasaba la música, el sonido, buscando mejor linealidad, transparencia, menos ruido de piso, menor saturación, pero iba siendo de a poco, porque el sonido pasa por diferentes instancias. Tenemos la captura, la reproducción, la impresión del máster. Esto luego iba a terminar en un dispositivo, en un soporte que seguía siendo el de la época, el vinilo. Por lo tanto, tenían que llegar a otra época luego para seguir mejorando estas otras instancias de las cuales vamos a hablar, que es obviamente el famosísimo CD y posteriormente las plataformas de streaming, que ya vamos a llegar. Y en realidad, acá, en este momento, quería llegar a la definición de audio digital o de información digital, porque hay algo muy curioso que tal vez algunos hayan percibido, que estamos hablando de almacenar información digital, pero en un soporte analógico, en una cinta. Entonces, ¿qué es lo que hace al audio o a la información digital? ¿Qué es lo que hace que sea digital? Y acá aparece este método de codificación o de modulación que se llama PCM, del cual vamos a hablar, sin antes evidenciar esta especie de, entre comillas, contradicción. No es el medio, el soporte, el que hace al audio o a la información digital. No lo convierte en digital el hecho de que esté, digámoslo así, a grosso modo, hoy en un pendrive. Lo que hace que ese audio, en lo que a nosotros respecta, sea digital, es que sea representado de manera numérica, con números. En este caso, con el sistema binario. No importa que yo lo almacene en la cinta de VHS que después fue usada para grabar los capítulos de Alf. No. Si el audio está representado en ceros y unos, gracias a un codificador que ahora vamos a hablar, que lo transforma de una señal analógica continua a ceros y unos, justamente el conversor de analógico a digital, con que ese sonido esté representado de manera binaria en una cinta, sea cual fuese, ese audio, esa información ya es digital. Así que vamos a hablar ahora justamente del método PCM para entender un montón de cosas del audio digital y del rango dinámico, que es lo que acá nos interesa. ¿Y qué hace el PCM? ¿Qué hace para convertir el audio en ceros y unos? Vamos a hablar de esto. El Pulse Code Modulation, o la modulación por código de pulsos, es un método de codificación. Es una manera de transformar el audio de un medio continuo a analógico, como una onda eléctrica, por ejemplo, a un medio digital, a una manera digital de representarla. Y acá está la cuestión. Miren qué loco. Esto fue inventado en 1937 por Alec Reeves. Y nos da la pauta de cuán lejano está el invento de esta metodología de codificación del mundo digital, en el cual nosotros creemos que estamos inmersos. Porque en realidad el mundo digital empezó justamente con esto, con la manera de convertir audio o información en ceros y unos, convertirlos
a números, a dígitos. Entonces, lo que acá nos concierne es el audio. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Primero, la onda analógica, la onda que puede ser transmitida por medio eléctrico, ya lo vimos con variaciones de voltaje, es muestreada, o sea, se toman muestras. Y estas muestras no son continuas, sino que son discretas. En un entorno continuo no hay intersticios, no hay un instante donde no haya información entre dos puntos. Por más que hagamos zoom, siempre va a haber información por más minúsculo que sea el intervalo de tiempo. En cambio, en las muestras discretas, ¿sí?, hay un punto de relevamiento en el tiempo y luego viene otro. Y en el medio no hay nada. Obviamente, dependiendo de la cantidad de muestras que se tomen, esos intervalos de tiempo entre muestra y muestra van a ser cada vez menores, o mayores. Esta es una de las principales diferencias que tenemos que tener en cuenta. Hay relevamiento de esta onda continua, pero a partir de muestras, de fotografías, de instantes discretos y puntuales, ¿sí? A partir de estas muestras, de estas fotografías que se le toma a la onda continua, se releva su amplitud y se va guardando cada foto de cada instante, o sea, de cada muestra, la amplitud que tuvo la onda en ese momento. Y a partir de estas dos variables, la del tiempo y de la amplitud en cada uno de esos instantes, surgen los parámetros del audio digital, que es, como ya dijimos, la tasa de muestreo, o sea, la cantidad de muestras o fotos que se toman por segundo, que en inglés sería el famoso sample rate, y la amplitud se mide en profundidad de bits. Ahora vamos a explicar un poquito eso, que es lo que nos interesa acá, hablando propiamente del rango dinámico y las posibilidades que el mundo digital nos brindó. Y tal vez estén preguntando, ¿cómo puede ser que el mundo digital pueda representar de manera fidedigna un audio que antes era analógico, sin pérdida, sin que se transforme en algo degradado, si toma muestras separadas en el tiempo, si no hay nada entre esas muestras? Y acá viene la magia de la situación. Vamos a hacer zoom en el sample rate para después abocarnos un poco más a la profundidad de bit, que es lo que está relacionado con el rango dinámico. ¿Qué es el sample rate entonces? Como dijimos, es la cantidad de fotos, la cantidad de instantes en los cuales se releva la señal, se releva, el voltaje en una X cantidad de veces por segundo. Ahora, ¿cuántas veces se releva? Hoy en día estamos acostumbrados a sampleos, varios sampleos, ¿sí?, que oscilan entre 44.1 kHz, o sea, 44.100 Hz. Esto quiere decir que el audio se releva, se le sacan 44.100 fotos por segundo. Esa es la tasa de muestreo o el sample rate más bajo que solemos usar hoy en día. Recordemos que la primera grabadora digital de Soundstream tenía un sample rate de 37 kHz, ¿sí? Era un poco menor. Y vamos a ver por qué estaban diciendo estas personas que querían aumentar un poco la tasa de muestreo. Hoy en día se usan muestreos superiores también, que rondan en los 48.000 Hz o 48 kHz. Después tenemos los múltiplos de 44.1 y los múltiplos de 48, ¿sí? Los múltiplos de 44.1 son 88.2 y así. Y después tenemos los múltiplos de 48, que son 96 y bla, bla, por 3, por 4, ¿sí? Más que eso no se suele encontrar. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las mejoras, supuestas mejoras de mayor cantidad de muestras por segundo? Es relativo. ¿Por qué? Porque a partir de estas nuevas características del audio digital, surgieron nuevos paradigmas, nuevas leyes, nuevos teoremas que la ordenan y la organizan. Hay un teorema que se llama teorema de Nyquist, que no voy a entrar demasiado en detalle para no irme tanto por las ramas, pero que dice lo siguiente: para yo poder representar de manera fiel y sin pérdidas una señal X,
necesito que la tasa de muestreo sea por lo menos el doble de dicha frecuencia. Repaso. Entonces, necesito que para representar en el dominio digital una frecuencia de manera fiel y que no eso se traduzca en pérdida de calidad ni cambio de esa señal, que la tasa de muestreo duplique la frecuencia de esa señal. Entonces, o sea, a grosso modo, nuestro oído va de 20 Hz a 20.000 Hz, así muy a grosso modo. Por lo tanto, la frecuencia más aguda que yo necesito reproducir en el mundo digital son 20.000 Hz. El teorema de Nyquist dice que para poder representarla fielmente, por lo menos la tasa de muestreo o el sample rate debe ser por lo menos el doble. Por lo tanto, 20.000 Hz, el doble es 40.000 Hz. Y ahí nos estamos acercando a estos 44.100 samples por segundo de que hablamos originalmente, que es la tasa de muestreo más baja que usamos hoy en día. Y antes de seguir adelante, hay una historia, una anécdota interesante que justifica el porqué de esos 44.100 Hz. En aquella época, las cintas de video analógico, tenían dos estándares de codificación, que era la NTSC y la PAL, ¿sí? NTSC de Estados Unidos, otros países, y la PAL, que era la europea. Encontraron los ingenieros de aquella época una tasa de muestreo para el audio que era proporcional para ambos sistemas, que usándolo en ambos sistemas se podía volver compatible el audio aunque tuviesen diferentes velocidades. Encontraron que los 44.100 Hz eran proporcionales para los dos sistemas, para las dos velocidades, para que no hubiese problema en la reproducción entre uno y otro estándar. Por lo tanto, a partir de esta limitación fue que se eligió estos 44.100 Hz, que además ya sabemos que cumple con lo que necesita el teorema de Nyquist para poder representar todo el rango auditivo humano. Y además nos deja esos 4.100 Hz extra para poder hacer algunos filtros, o los filtros de anti-aliasing, que ahora no vamos a entrar en ese mundillo también infinito que vamos a necesitar en el mundo digital. Entonces, ¿por qué yo, si necesito hasta aproximadamente 40.000 samples por segundo para representar fielmente todo el rango auditivo humano en el ámbito de la frecuencia, ¿por qué necesito tasas superiores? Bueno, y eso acá empieza lo relativo que dije hoy. Tiene que ver con tal vez con otros procesos que no son necesariamente la capacidad de representar esos 20.000 Hz, sino la capacidad de representar fielmente algo que está después de esos 20.000 Hz, que a veces pueden tener lugar en algunos procesos, pero me parece que ya no es momento de hablar de esto, y podríamos estar hablando no solo de esto que acabo de mencionar, sino de otras cosas más para cuestionar una posible mejora o no, que va a haber mejoras, sí va a haber mejoras, pero tal vez algunas sean más importantes y otras menos significativas. Así que sigamos adelante para hablar de lo que acá nos concierne, que es el rango dinámico y el bit depth. Bueno, ¿y cómo se relevaba este rango dinámico? ¿Cómo se relevaba las diferencias de voltaje que se daban en los circuitos eléctricos, ¿sí? Bueno, también a través de escalones discretos, ¿sí? Pasos discretos entre los cuales no había nada. Por lo tanto, la teoría, ¿no?, dice que cuanto más pasos tenga, cuantos más escaloncitos sea, más fiel va a ser la representación digital de esta señal analógica anterior. Y acá justamente vienen las diferentes cantidades de bits, que son las diferentes cantidades de escaloncitos que van a relevar las variaciones de voltaje. El más común es 16 bits. Ya lo dijimos que estos primeros aparatos como el Soundstream o el Denon tenían 16 bits. Pero ¿qué es esto? Ahora vamos a ver que también tenemos 24, después tenemos 32 y actualmente tenemos los 32 bits de coma flotante, que es un delirio, que vamos a hablar un poquito de eso, que es súper interesante, el rango dinámico cuasi infinito, lo cual también es una gran mentira. Bueno, vamos a hablar entonces. ¿Qué quiere decir 16 bits? ¿Son 16 pasos, 16 niveles a los cuales se releva esta diferencia de amplitud? No.
Cada bit es el número al cual se eleva una base, ¿sí? 2. O sea, 2 a la 16 es la cantidad de pasos que tenemos para relevar la onda en 16 bits. Ahora, ¿qué número resulta de 2 a la 16? Bueno, son 65.536 niveles, o sea, escaloncitos, ¿sí? Que se traduce, luego vamos a ver, en 98 decibeles de rango dinámico útil. Ahora, por lo tanto, 24 bits va a ser 2 a la 24, ¿sí? 2 elevado a la 24, la cantidad de pasos disponibles o la cantidad de escaloncitos para muestrear la amplitud. Y en este caso, fíjense cómo crece y cuán importante es que nosotros cuando hagamos las capturas, las grabaciones, las hagamos siempre en 24 bits. Porque la cantidad de pasos, de escalones que tenemos para muestrear en 24 bits es 16.777.261. O sea, va a haber todas esas instancias para representar el sonido más débil y el más fuerte que entre en el entorno digital, que después vamos a hablar, que sí tiene su propia escala de decibeles, que se llama dBFS. Después vamos a dedicar unos minutitos. Por lo tanto, tenemos también un rango dinámico ampliado, tenemos mayor cantidad de decibeles para representar. En 24 bits podemos representar teóricamente hasta 146 decibeles de rango dinámico. Siempre esto es teórico. Después tenemos que ver qué pasa en la realidad. Sigamos adelante. 32 bits de punto fijo. Después vamos a diferenciar con el de punto flotante o coma flotante. Pero los 32 bits quiere decir que yo voy a elevar a la 32, 2 a la 32, para saber cuántos pasos tengo. Bueno, y acá ya estamos hablando en el orden de los 4.000 millones aproximadamente de muestras, que si se traduce en rango dinámico, que no voy a entrar en ese detalle cómo es que se traduce, porque me volvería loco, son 194 decibeles de rango dinámico, lo cual se empieza a volver como un delirio, ¿sí? Porque tiene que haber una explosión atómica para que yo necesite representar de manera fiel algo con 194 decibeles. En el orden de ese delirio dinámico es que estamos pudiendo manejar estas señales. Ya estamos como pasadísimos, tenemos un montón de sobra de rango dinámico para representar la realidad. Pero entonces acá nos empieza a aparecer varias interrogantes. ¿Cómo es que yo puedo representar de manera fiel algo que tiene un rango dinámico de 190 decibeles? Bueno, esto en la realidad no es así. Esto nos da una posibilidad teórica, un marco teórico en el cual después la realidad se va a imponer, y acá es donde vamos a empezar a desmitificar algunas cuestiones de este rango dinámico teórico que sirve y mucho, e inclusive en los 32 bits de punto flotante va a ser mayor aún. Pero en este caso, en este punto, antes de ponerme un poco más nerd, quiero hablar justamente de estas desmitificaciones. Resulta que todo sistema, todo equipamiento, tiene un ruido inherente, un ruido del cual no puede escapar, ¿sí? Y ese ruido lo solemos llamar ruido de piso o piso de ruido, ¿sí? Cuanto mayor sea la profundidad de bits de mi entorno digital, yo voy a poder representar en el entorno digital mayor cantidad de rango dinámico. Pero la realidad, después, como les dije, se va a imponer. Entonces, dependiendo mi equipamiento, mi entorno y los procesos que yo utilice, no siempre vamos a tener tanto rango dinámico o la necesidad de representar tanto rango dinámico. ¿Qué es el ruido de piso? Bueno, el ruido de piso es un punto a partir del cual de ahí para abajo, de ahí algo menos sonoro, no va a poder ser representado porque va a haber otro sonido que lo enmascare. Yo grabo con el mejor equipamiento, con el mejor micrófono, todo, pero tengo una sala ruidosa que no está bien aislada. El ruido de piso, por lo tanto, se eleva, no permitiendo que este equipamiento de altísima gama por lo menos funcione con todo su esplendor. Lo mismo pasa con este rango dinámico teórico de los 24 bits, 32 bits, etc. Por lo tanto,
el piso a partir del cual empiecen a poder representarse los sonidos de manera fiel va a estar dado por, de alguna manera, el eslabón más flojo, más débil de mi cadena. Micrófonos económicos van a subir el ruido de piso, preamplificadores económicos van a subir el ruido de piso. Cuanto más hardware externo yo encadene, va a subir el ruido de piso. El entorno acústico, como dijimos, también va a aportar. Hay una línea, hay una franja que por lo general nos puede ayudar cuando estemos, por ejemplo, mezclando, que es los -100 dBFS. Hay un ingeniero de audio muy conocido que se llama Dan Worrall, ¿sí? Se escribe DANWORRRAL, ¿sí? Dan Worrall, que es uno de los desarrolladores de la marca FabFilter, ni más ni menos, y además tiene su canal que hace de difusión, entre comillas, una especie de difusión científica sobre el mundo de los plugins y muchas desmitificaciones. Y él establece esos -100 dBFS como la línea del no me importa, ¿sí? El límite de no care limit, dice. De los 100 dB para abajo, de los -100 dBFS para abajo, no me importa lo que esté pasando. Una cosa, obviamente, es en el mundo de la mezcla, y otra cosa es cuando estoy grabando, porque yo necesito de alguna manera representar de la manera más limpia y fiel estos sonidos. Por lo tanto, yo voy a poder representar sin ruido de piso señales inferiores a los -100 dBFS. Espérenme, ahora vamos a explicar qué son los dBFS justamente, que es la escala de decibeles en el mundo digital. Pero voy a necesitar que cada uno de mis eslabones sean lo mejor posible. Amplificadores de micrófonos, los más transparentes, van a rondar los -100, -110 o -120 dBFS de ruido, dependiendo en qué parte se midan, con qué ganancia, etcétera, ¿sí? De ahí en esa franja también y un poco más alto pueden estar los micrófonos, dependiendo de la gama también. Entonces fíjense que los -144 aproximadamente decibeles que me permite representar los 24 bits está muy por encima de este ruido de piso inherente a todo mi equipamiento, ¿sí? ¿Es necesario usar más? Bueno, ahí está la pregunta. Con 24 bits nos alcanza y nos sobra, pero sí hay mayores medidas para representar un poco más y quiero hacer por ahí esa salvedad para que se entienda bien, por ejemplo, los 32 bits de coma flotante. Pero antes, que es súper interesante y hasta loco que no nos entra a veces en la cabeza, pero antes vamos a hablar justamente de la escala dBFS, que es la escala de decibeles en el entorno digital. Esta escala fue creada junto con el dominio digital, porque hubo nuevas problemáticas, nuevos paradigmas y obviamente nuevas reglas para ajustarse a esta nueva era. Las F y la S, estas dos letras, significan full scale, escala completa, ¿sí? Son decibeles relativos a la escala completa digital. Cabe aclarar que los decibeles en sí no son una unidad, sino que son una relación, los cuales siempre tienen que estar referenciados a algún valor, ¿sí? En este caso, los decibeles están referenciados a la escala completa del entorno digital. El 0 dBFS, por lo tanto, es la referencia máxima del entorno digital en cuanto a la amplitud. ¿Por qué es ese máximo? Porque es la máxima cantidad de voltaje que los conversores pueden pasar al entorno digital, ¿sí? Diferentes conversores tendrán diferente rango dinámico, pero de ahí, de ese máximo para abajo, es de donde empieza la escala digital. Tiene valores negativos, ¿sí? Siempre van a haber un menos tanto de BFS. Por lo tanto, cuanto mayor es el rango dinámico de este entorno digital, 16, 24, 32, etc., va a ser más bajo el piso, ¿se entiende? Cada vez más decibeles, pero más negativos van a ser, ¿sí? Y acá tenemos que hacer una pequeña comparación, porque de a poco empezamos a relacionar las reglas del mundo digital con las reglas del mundo analógico, ¿sí? Las mediciones del mundo digital con las del analógico se empiezan a mezclar y por lo general se buscan compatibilidades, se buscan referencias
donde yo sé que tanto en digital es tanto en el analógico bajo ciertas condiciones controladas, ¿sí?, de los parámetros. Muy a grosso modo, y lo voy a dejar acá para luego retomar así como un asterisco, una referencia tal vez de las más conocidas es que menos 18 dBFS se lo suele tomar como punto de referencia equivalente a los 0 VU de los búmetros analógicos. Los búmetros analógicos fueron creados en la década de 1930 aproximadamente, ¿sí?, y se usaron para medir la sonoridad, entre comillas, para lo que era considerada la sonoridad como algo sonoro, el volumen de algo en aquella época, ¿sí?, no pico, sino sonoridad, lo que nuestro oído percibe como algo más fuerte o más débil. Entonces, se establece esta referencia entre los menos 18 dBFS y el 0 VU para entender ciertas calibraciones de algunos medidores, ¿sí? Pero esto es mucho más complejo de lo que lo estoy diciendo. Es más o menos para entender que, por ejemplo, en los búmetros analógicos, cuando están dentro de un entorno digital, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, una cierta frecuencia, bueno, en RMS, no importa, del 0 VU hay más para arriba que lo que me muestra el búmetro, ¿sí? Porque el búmetro me está mostrando algo en un supuesto entorno analógico, pero estando dentro, viviendo dentro del entorno digital. Entonces, del 0 VU tenemos en realidad 18 decibeles más de rango dinámico hasta el techo de la escala digital, que es el 0 dBFS. Sí, esto es bastante complejo, pero nos va a servir como referencia aproximada y tal vez de las más fáciles de entender. Hablemos ahora de este techo, de estos 0 dBFS, este máximo del entorno digital. ¿Qué pasa más allá del 0? ¿Hay vida más allá del 0 dB? Es una pregunta súper interesante que nos va a dar el pie para hablar de los puntos flotantes, de los 32 bits de coma o punto flotante. También hay 64, etcétera, pero el más conocido es el de 32. Cuando llegamos al 0 dBFS, en la mayoría de los casos lo que va a pasar es que más allá no hay información. Es una especie de terraplanismo, ¿viste? Que se acaba el mundo, así cae el borde del mundo y abajo está la tortuga sosteniendo un plato. Bueno, es algo así. A partir del 0 dB, la señal se empieza a convertir gradualmente, a medida que yo más la aprieto contra el 0 dB, en una onda cuadrada, ¿sí? La onda cuadrada es aquella que tiene todos los armónicos y empieza de alguna manera, a perder información, a perderse la información que veníamos trayendo de antes de llegar a ese punto de clipeo digital. El 0 dB es el punto a partir de donde empezamos a clipear sin una instancia de transición suave, sino una especie de la nada a todo, a clipear. Obviamente, cuando uno o dos samples tocan el techo digital, nuestro oído no lo va a llegar a percibir. Pero a medida que más cantidad de samples o más cantidad de tiempo nuestra señal toca ese techo, ¿sí?, vamos a empezar a escuchar esos armónicos que se empiezan a generar por el clipeo digital. Esta cercanía cada vez mayor a esta onda cuadrada, que es una de las más, entre comillas, desagradables a la hora de querer evitar distorsiones en el entorno digital, siempre y cuando obviamente no sea una búsqueda estética de distorsionar adrede, cosa que está siendo cada vez más común. Por ejemplo, en este famoso funk brasilero y todos sus derivados que estamos escuchando hoy en día, donde la distorsión es parte intrínseca de su estética. Y ahora quiero hablar de algo que vengo mencionando y anticipando y de alguna manera sembrando el campo para poder hablarlo y entenderlo si es posible. Voy a intentarlo. Que son los 32 bits de punto flotante o de coma flotante. Porque habíamos hablado del rango dinámico en los 16, en los 24 y en los 32 bits, pero son de punto fijo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre punto fijo y punto flotante? Bueno, y para arrancar así con la polémica ya de una, con los botines de punta, voy a decir que el headroom teórico de los 32 bits de coma flotante o punto flotante son 1500 decibeles. Aproximadamente por encima de los 0 dBFS tenemos 770 decibeles de rango dinámico teórico. ¿Cómo puede ser esto? O sea,
Es como una locura, una estupidez parecería, ¿no? Bueno, los 32 bits de coma flotante tienen otras reglas, otra manera de funcionar totalmente diferente, ¿sí? Y están estandarizados, el formato está estandarizado por una norma llamada IEEE 754, ¿sí? Las letras vienen de Institute of Electrical and Electronics Engineers. Y la 754 habla de esta norma, ¿sí? La norma 754 de este organismo o de este instituto. Este instituto lo que hizo fue establecer las pautas para el funcionamiento de esta escala de decibeles de punto flotante, que trabaja bien diferente al punto fijo. En el punto fijo se dice coma o punto porque tiene que ver con dónde se pone esa coma decimal o ese punto decimal, ¿sí? A veces la coma en algunos lugares es punto y viceversa. Nosotros acá solemos poner coma y en Estados Unidos suele ser punto. Lo que pasa es que en los 16, 24 o 32 de punto fijo, esa coma o ese punto está ahí y representa un valor fijo e inamovible, ¿sí? Tenemos una X cantidad de puntos estáticos fijos en 16 bits, tenemos más en 24 y más en 32 bits de punto fijo. Lo que sucede en los de punto flotante, que pueden ser 32, 64, sigo 228, lo cual es un delirio y no lo vamos a encontrar porque se suele usar el de 32 solamente, es que la escala cambia en función de un exponente, ¿sí? Es como si fuese una escala lineal versus una escala logarítmica. La definición de los 32 bits de punto flotante va a cambiar dependiendo de cómo querramos representar la señal. Vamos a tener como si tuviésemos mayor definición dependiendo del rango que querramos representar. Pero no solamente tiene, digamos, como mayor definición, lo cual ya queda en evidencia por estos teóricos 1500 decibeles que les anticipaba, sino que la peculiaridad es que más allá del 0 dB FS hay vida. Hay vida más allá del 0 dB FS en los 32 bits de punto flotante. Y acá está lo interesante, lo que a veces muchos conocemos, pero difícilmente podemos explicar o entender. Voy a tratar de hacerlo de manera amena y que esto quede más como una enseñanza para entender cómo funciona el rango dinámico en el mundo digital y no como una clase de física, porque tampoco lo soy. El tema es así. Dijimos que en 16, 24 o 32 bits de punto fijo, más allá de 0 dB, no hay más información. Se empieza a truncar la señal, empieza a haber pérdida de información. En el caso del punto flotante, no solamente tenemos más definición para abajo del 0 dBFS, sino también para arriba. El 0 dBFS, que es el techo del punto fijo, es solamente una línea más de toda la escala infinitamente superior y más grande en los 32 bits de punto flotante. Ese 0 dB es solo una marquita en toda la regla, en toda la escala. Por lo tanto, estos 32 bits de punto flotante pueden representar números o dígitos superiores al 0 dBFS. Lo que pasa que dentro de nuestro DAW, de nuestro Digital Audio Workstation, de nuestro programa de audio, no podemos representar valores por encima del 0. Pero acá viene el pero. Si un audio llega a 0 dBFS dentro de mi DAW genera un clipeo. Pero si ese clipeo se produjo dentro del entorno digital, yo voy a poder reconstruir ese clipeo gracias a que dentro de mi programa de audio, el audio está siendo procesado con esta escala de punto flotante que tiene vida más allá del 0. El fader, mejor dicho el medidor, me va a mostrar que la señal llega a 0, se pone roja, se prende fuego y queda ahí prendido la lucecita de clipeo y yo escucho un clipeo. Pero internamente, por detrás, los números que calculan la intensidad de la señal tienen guardada una información que yo puedo restituir gracias a estos 32 bits de punto flotante. No quiere decir que no clipee, sino que
voy a tener guardada en algún lugar la información para desclipear eso con solo mover el fader en esa instancia donde está clipeando. Pero quiero hacer una aclaración. Si yo pongo mi preamplificador al palo y clipeo el preamp, o producto de un grito se clipea la conversión de analógico a digital del conversor que convierte, ¿sí?, la electricidad a ceros y unos, ese clipeo sigue estando en un entorno de punto fijo, ¿sí?, el del conversor. Si mi preamplificador, que es analógico, clipea, también hay clipeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta posibilidad de restitución que me permiten los 32 bits de punto flotante son posibles solamente en el entorno digital cuando ese clipeo se haya generado dentro del DAW. Porque el DAW puede sumar muchas señales que no estén clipeadas, pero que todas en su conjunto llegan a este techo del 0 dBFS. Pero como esta sumatoria se produjo dentro de este entorno digital que tiene esta escala infinitamente detallada, yo puedo después bajar un fader, bajando el que corresponda, no cualquiera, y restituir y traer esa información nuevamente que yo visualmente la veo clipeada, pero los datos que el DAW está recabando y recolectando tienen muchísima más información que ese 0 dBFS gracias a esta escala. Por lo tanto, yo voy a poder bajar un fader y que lo que antes estaba clipeado y parecía ser visualmente y auditivamente una onda prácticamente cuadrada, vuelva a restituirse sin pérdida alguna. Es magia negra. Sí, afortunadamente a veces podemos usar esta magia a nuestro favor, siempre y cuando sepamos cuándo se puede restituir una señal clipeada y cuándo no. Y ahora vamos a cambiar un poco la mirada. ¿Se acuerdan que hablamos de los diferentes paradigmas, las diferentes posibilidades que habían surgido a partir del mundo digital? Hasta ahora venimos desarrollando estas nuevas características, nuevas herramientas, nuevas escalas, nuevas mediciones y también sus posibilidades, ¿no? Aunque nos falta, por ejemplo, todavía toda la cuestión del loudness, la guerra del loudness, etcétera, que lo vamos a abordar ahora. Pero antes me interesaba hablar de, ante estas nuevas posibilidades y estos nuevos paradigmas, hubo un grupo de personas que en vez de mirar necesariamente al futuro y pensar en nuevas posibilidades que no existían hasta ahora, empezaron a mirar, por decirlo de una manera, hacia atrás. Pero no retrocediendo, sino diciendo, bueno, ¿qué nuevas posibilidades tenemos? Pero pensando de dónde veníamos. Y si no se dieron cuenta, todavía estoy hablando de las emulaciones de hardware analógico dentro del entorno digital, que hasta ahora veníamos hablando de todo este entorno, pero empezándolo de a poco a relacionar con el hardware analógico, como que se empezaban a tocar y que necesitamos establecer ciertos puentes para la coexistencia de estas dos tecnologías en apariencia incompatibles, cosa que claramente hoy, lo sabemos con el diario del lunes, no lo son. Un grupo de personas empezó a ver, bueno, ¿qué pasa si dentro del entorno digital nosotros empezamos a tratar de recrear lo que hacía el equipamiento analógico, el hardware, el producto físico, pero ya dentro de estos ceros y unos? Obviamente tuvo que pasar mucho más tiempo para que esto suceda, luego de esta invención de los ceros y los unos, que vimos que es muy antigua, inclusive mucho más lejanamente de las primeras grabaciones digitales. Tuvimos que tener la posibilidad de acceder a procesamiento bastante potente para que las computadoras pudiesen procesar tanta información y recrear aquellos elementos de hardware. Y aquí quiero hablar justamente de una paradoja que se da, que algo venimos hablando ya. El control del nivel, el control del rango dinámico y cómo se relaciona la intensidad o la manipulación y administración de la intensidad en el entorno analógico junto con el entorno digital, porque ambos coexisten. ¿Y cómo puede ser que coexistan? Bueno, cuando se emula un hardware analógico dentro del entorno digital, se emula todo. Entonces, las reglas del entorno analógico
se imponen en muchos casos por sobre las reglas del entorno digital. Empezamos a perder linealidad, que era totalmente transparente el entorno digital. Bueno, acá no. Cuando nosotros emulamos un equipo analógico, estamos emulando también su alinealidad. Es una de las cosas que necesitamos: la saturación progresiva, el color, los transformadores que no reaccionan de la misma manera ante una señal débil o una señal casi llegando a tope, válvulas que obviamente son totalmente alineales. Bueno, aquí está esta especie de paradoja que quiero nombrar, que tiene mucho que ver con la administración de los niveles y la famosísima estructura de ganancia en el entorno digital. Cuando nosotros incorporamos un equipamiento analógico a nuestra cadena de nuestro DAW, estamos también incorporando sus reglas de su mundo. Y acá tenemos que pensar en algo que se llama nivel operativo o nivel nominal o valor. Se puede intercambiar también nivel nominal operativo. Bueno, depende la traducción. ¿Qué es esto? El equipamiento analógico está calibrado y pensado para actuar de cierta manera ante cierto nivel. No le da lo mismo, como hemos hablado, que le llegue poca señal o muchísima. Por lo tanto, los ingenieros calibran los parámetros, sus funciones, su color, a partir de una señal con cierta intensidad y que por lo general suele ser un tono puro, o sea, una sinusoide de 1 kHz. Lo que pasa es que tenemos dos escalas diferentes. Tenemos la escala analógica que ya hablamos y ahora tenemos la escala digital. Tenemos que establecer esa relación que ya mencionamos. Un punto en común, muy difundido, pero no es absoluto porque depende de cada marca y cada diseñador, son el 0 VU y el menos 18 dBFS. Si yo pongo una señal sinusoidal de 1 kHz a menos 18 dBFS, muchos medidores analógicos, o sea, muchos búmetros de muchos equipamientos de hardware van a marcar 0 VU. En teoría, puede ser que no sea así, las cintas se calibran a veces diferente, depende la norma. En Estados Unidos se suele usar el menos 20 por la norma estadounidense y en Europa se suele usar el menos 18 de BFS. Por lo tanto, si bien no son muy lejanos, pueden variar. Lo que importa acá es que hay un nivel de referencia para poder relacionar los dos mundos. Entonces, cuando yo pienso la estructura de ganancia en el entorno digital y pongo un equipamiento analógico, una emulación de equipamiento analógico, ya mi cabeza tiene que empezar a pensar como si eso fuese todo una cadena analógica. ¿Sí? Tenemos ciertas libertades, obviamente, porque si yo clipeo en algún lugar puedo bajar y restituir, como hablamos hace un ratito. Pero es muy importante empezar a pensar de manera consciente en la estructura de ganancia para que nuestro equipamiento analógico, alineal, que tanto necesitamos en el entorno digital para aportar carácter, ¿sí?, trabaje como los diseñadores, como los ingenieros lo pensaron. Obviamente, ¿lo puedo llevar a un límite? Por supuesto. Si le llega muy poca señal, ¿qué pasa? Nada, tal vez tendré que mover más unas perillas que otras, tendré que compensar a la entrada, tal vez generará un poco menos de armónicos de lo que estaba pensado. Obviamente no son grandes errores, salvo que haya clipeos abruptos, pero tenemos que entender que, por ejemplo, en el trabajo en serie, ¿sí?, los inserts de los DAWs, el primer insert le pasa la pelota al segundo, el segundo insert le pasa la pelota al tercero. Entonces, si yo estoy sobresaturando, digámoslo, no clipeando bestialmente, pero tal vez generando demasiada distorsión por un tratamiento descuidado de la estructura de ganancia en el insert 1, ¿sí?, ya el insert 2 le va a llegar, ¿sí?, el hígado quemado, ¿sí? Entonces, así sucesivamente se arma una especie de bola de nieve que es muy común en el entorno digital ante situaciones de descuido de la estructura de ganancia. Además, si yo cuido esta famosa estructura de ganancia, voy a poder trabajar mucho más rápidamente, porque los plugins, ni bien los abra, si les llega la señal relativamente aproximada a la cual fueron diseñados, muy probablemente yo tenga que mover pocas perillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están esperando algo que le va a llegar relativamente similar. Inclusive muchos equipamientos no tienen para compensar estos
estas variaciones gigantes de ganancia que puede llegar a producirse en un entorno descontrolado en el DAO, ¿sí? Entonces, muchas veces ni siquiera lo podemos compensar. Tenemos que ir al paso anterior, rebobinar, digamos, decir, bueno, ¿qué le está llegando esto? ¿Qué le está siendo culpable de que acá llegue todo al palo, a punto de clipear, ¿sí? Entonces, ir chequeando la estructura de ganancia paso a paso, a medida que el audio va transitando cada una de sus instancias, va a hacer que yo pueda trabajar mucho más rápidamente y que cuando abra un plugin muy probablemente reaccione como deseo o por lo general como fue diseñado para que eso reaccione. Y ahora viene la parte donde se empieza a poner interesante, o por lo menos donde todo lo que venimos hablando empieza a cobrar sentido en el mundo digital. Porque hoy estamos inmersos en esto que vamos a hablar, que es la famosa guerra del loudness, que ha ido cambiando de formas a lo largo del tiempo, pero que cuando llegó se quedó. Luego cambió de disfraz, pero sigue siendo exactamente igual, y eso es lo más interesante. Los orígenes de esta guerra se remontan a los inicios del audio, y esto es loco y esto es lo interesante. Tanto en la radiofonía como en la telefonía, cuanto más volumen tenía la señal, más lejos y más claramente esa señal llegaba al otro lado. No era un detalle menor, era algo que todo el tiempo le preocupaban a los técnicos e ingenieros. Lo vimos desde el principio, desde los controles manuales hasta los primeros controles automatizados, como le decían ellos, los famosos compresores y limitadores. Pero una vez pasadas estas primeras instancias iniciales de la radiofonía y telefonía, se empezaron a buscar, también como lo mencionamos, fines, entre comillas, estéticos de la mayor sonoridad. Porque en las radios, quien sonaba más fuerte impresionaba más. No solamente tenía que ver con llegar a buen puerto, porque eso ya estaba solucionado como lo acabamos de mencionar, sino que una vez que esa canción sonaba, si sonaba más fuerte, era percibida como algo mejor. Lo mismo se tradujo en los famosos jukebox, que eran como las rocolas, donde había singles de 7 pulgadas, 45 RPM, que hablamos en el capítulo anterior, que estaban los lanzamientos, los cortes de difusión de las diferentes bandas. Cuanto más fuerte sonara ese single, también generaba una mejor impresión. Entonces se buscó tanto en la radio como en los singles de los jukebox, que obviamente en la radio se pasaban esos mismos singles, así que estaba obviamente relacionado, buscar cada vez mayor sonoridad. Acá estamos hablando aproximadamente en la década del 40 con estos singles, pero por ejemplo, un poquito después, el famoso sello Motown decían que hacían los singles, los discos más sonoros de la industria. Y para eso justamente había algunos recursos específicos que utilizaban en esa época en los cortes y en la mezcla. En la instancia de mastering, antes de cortar el vinilo, antes de imprimir el vinilo, se recortaba un poco los sub-lows, cosa que también estaba controlado en la mezcla, y obviamente en la preproducción estaba pensado en función de esto. Y además el último corte se hacía a mitad de velocidad. Esto se llama half speed cutting, para que el surco tenga mayor definición y trabaje mejor la púa después. Fíjense cómo se estaban buscando recursos técnicos y también desde la búsqueda estética de las mezclas y la preproducción para que cada vez sea más sonoro y que el soporte de ese momento, que era el vinilo, después lo pudiera reproducir, porque sabíamos que tenía serias limitaciones. ¿Qué pasaba luego? Como no existía una nivelación de sonoridad automática al reproducir, el volumen lo ajustaba el mismo usuario, ¿no? Es algo muy normal hoy en día, o sea, está lógico pensarlo, pero hoy está bastante automatizado en las plataformas de streaming que luego vamos a hablar al respecto. Por lo tanto, en los jukebox o en las radios que tenían un nivel fijo, obviamente el usuario después lo podía cambiar, cosa que por ahí en los jukebox no necesariamente. Cuando el nivel estaba fijo, el single que sonaba más fuerte y sonaba mejor. ¿Por qué? Y acá vamos a hablar de audio perceptiva. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de las curvas Fletcher-Munson. En 1933, estas dos personas hicieron su primer publicación donde
mostraban sus experimentos con respecto a la medición de sonoridad, o sea, lo que el ser humano y el sistema auditivo del ser humano considera algo más o menos sonoro, a lo largo del espectro auditivo, ¿sí? Cómo nosotros percibimos la sonoridad a lo largo de todo el espectro en el ámbito de la frecuencia, ¿sí? La investigación arroja datos interesantísimos. Entre ellos, que nuestro sistema auditivo está muy lejos de ser lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para sentir 50 Hz con la misma sonoridad que 2000 Hz, esos 50 Hz necesitan tener muchísima más sonoridad, muchísimo más volumen que los 2000 Hz para yo sentirlos, percibirlos como de igual sonoridad, ¿sí? Van a sonar al mismo volumen aparente si los 50 Hz tienen muchísimo más volumen que los 2000 Hz. O sea que nuestro sistema auditivo hay zonas en las cuales es mucho más sensible y mucho menos sensible. La zona de mayor sensibilidad, si bien estas curvas son progresivas y no tiene bloques estrictos, la zona de mayor sensibilidad de nuestro sistema auditivo oscila entre los 2000 y los 4000 Hz aproximadamente. O sea que los sonidos más tenues que estén rondando ese sector son los primeros que vamos a escuchar. Por lo tanto, si yo quiero empezar a escuchar 50 Hz, voy a tener que darle muchísimo más volumen para que yo los empiece a percibir. Luego, otra de las conclusiones es que estas diferencias de volumen que necesito en los distintos lugares del espectro para sentirlos de igual sonoridad, se empiezan a equiparar cuanto más fuerte está todo. O sea, que cuando un sonido, cuando una canción suena fuerte, las frecuencias se empiezan a balancear en mi sistema auditivo. Por lo tanto, cuanto más lo excite al oído, más parejo, más lineal va a ser. Y acá viene justamente esta justificación psicoacústica de por qué nos gusta más el volumen, ¿sí? Empezamos a escuchar todo más parejo, mejor, más balanceado, cuanto más fuerte está. Y esto, tal vez al principio, no le encontraban la vuelta científica, pero luego aparecieron Fletcher y Munson en 1933 a darle una explicación. Luego, en 1956, Robinson y Dodson hicieron algunos avances, sí que por un tiempo, de alguna manera, que reemplazaron la investigación anterior. Pero en el 2003 se hizo una revisión en las normas ISO que establecieron que Fletcher-Munson estaba mucho más cerca de los datos reales que Robinson-Dodson, ¿sí? Actualmente, estas curvas de igual sonoridad son un pilar estructural en la nivelación de las plataformas de streaming, porque no da lo mismo el volumen en los graves que el volumen en los medios agudos para nuestro sistema auditivo. Entonces, un sistema que busque igualar la sonoridad entre canciones de una playlist, como lo hace hoy en día Spotify y todas las plataformas de streaming, necesita tener en cuenta las alinealidades de nuestro sistema auditivo. Y es ahí donde vamos a llegar. Pero antes vamos a hacer una parada técnica, tal vez en una de las partes más jugosas de la historia del rango dinámico. La guerra del loudness, pero gracias al formato del CD. Y tal vez gracias a la época del formato del CD donde confluyeron dos cosas. El avance tecnológico del procesamiento digital de los DSP, o sea, de las computadoras, a la par del formato CD, porque ambos se dieron la mano para allanar el campo para lo que fue la guerra esta despiadada. Vamos a hablar un poco. Por un lado tenemos el CD como formato, que surgió en 1982, ¿sí? Pero se hizo famoso en la década del 90 cuando se hizo masivo. Lo solemos confundir con el CD-ROM, pero el CD-ROM es el de datos, que funciona bastante diferente al CD de audio, que se le suele llamar CD-DA. Ambos están estandarizados y sus normas están claras en lo que se llaman los Rainbow Books, que cada uno de estos books detalla las características técnicas de cada uno de estos formatos. El de CD-DA es el Red Book,
que es para audio, y el CD-ROOM es el Yellow Book, ¿sí? Lo pueden buscar y ver cuáles son las características técnicas si quisieran. Están escritos y publicados por las empresas involucradas en el desarrollo de estos formatos, que eran Sony, Philips, JVC y otras. Van a encontrar también los formatos de super audio, los del DVD regrabable, etcétera, que también tuvieron todo su apogeo. Pero vamos a hacer foco en el CD de audio del Red Book. Como dijimos, nació en 1982, ¿sí? Y fue lanzado por Sony y Philips. A grosso modo vamos a decir que almacena este sistema de PCM con una característica que es el PCM lineal, que es el Linear Pulse Code Modulation, que tiene una pequeña diferencia con el PCM tradicional que habíamos mencionado, ¿sí? Y es de ahí de donde deriva el formato WAV. WAV corta es solamente la extensión, ¿sí? El formato de archivo se llama WAVE, ¿sí? Que quiere decir Waveform Audio File Format, ¿sí? O sea, forma de onda. Waveform, forma de onda. Y este Red Book justamente lo que hace es normalizar, estandarizar las características de este CD de audio, que ustedes muchos ya lo sabrán, que son un sample rate de 44.1 kHz, ¿sí? Que ya explicamos de dónde viene, los 16 bits de profundidad, que ya explicamos de dónde viene, y que son 2 canales, o sea, un audio estéreo. Luego tenemos otra característica del CD de audio que es súper interesante para conocer, que es la duración. Estos 74 minutos de audio, ¿de dónde vienen? Y hay una anécdota súper interesante. El CD adentro no tiene audio crudo, en el cual lo arrojas y ya está, queda ahí adentro. Hay muchos procesos que hicieron a la mejora técnica del CD, por ejemplo, entre otras cosas, para que cuando se rayara pudiese seguir siendo reproducido, ¿sí? Hay muchos procesos de corrección de errores, hay distintos procesos de modulación y subcódigos que ahora no vamos a hablar, tal vez de manera tan técnica. Podríamos hablar algún día de historia del CD y estaríamos 2 horas así y todo, pero lo que me interesa acá es hablar de esto. El CD se estandarizó en una medida física, ¿sí? De 12 centímetros. A partir de todas estas características que ahora no voy a detallar, entraban aproximadamente 74 minutos. Este formato fue defendido por Sony con la excusa o con la razón de que el ejecutivo de Sony llamado Norio Oga decía que tenía que entrar la 9ª Sinfonía de Beethoven entera, ¿sí? Entonces, en esa disputa con la otra empresa, que era Philips, que quería estandarizar un CD un poquito menor de 11 centímetros, en el cual entraba 60 minutos de música, terminó imponiéndose la versión de Sony con esta excusa, entre comillas, de que debía entrar la 9ª Sinfonía de Beethoven. ¿Cuánto hay de verdad, cuánto de mito? Nunca lo sabremos, pero es una historia bastante conocida que podría llegar a justificar un poco esta duración. Pero más allá de estas características técnicas, hablemos de por qué el formato CD dio rienda libre de alguna manera a esta guerra del loudness. Tenemos la particularidad de que este formato, desde el punto de vista de la calidad del audio, era casi perfecto para la época, porque ofrecía un piso de ruido muchísimo menor que el vinilo. Estamos hablando de estos 16 bits, nos permitían aproximadamente menos 96 dB como piso de ruido, ¿sí? 96 decibeles de rango dinámico útil para nuestras mezclas. La característica del CD es que era lineal y no ofrecía cambios en la calidad del audio hasta que no se llegaba al tope, el cual era blanco y negro, este tope del 0 dB FS. Por lo tanto, podíamos llegar y llevar el audio hasta esa instancia siempre y cuando no traspasáramos ese 0 dB FS, el audio iba a estar intacto como nosotros lo enviáramos al mastering, ¿no? Por lo tanto, se buscó de alguna manera empezar a acercar la música cada vez más a ese techo, intentando no traspasarlo, cosa que a veces no se lograba. Ahora vamos a ver justamente cuáles eran las consecuencias de llevar eso al extremo. De la siguiente manera, ¿sí? En el mundo digital se empezó a pensar mucho en el control de picos, ese control rápido. ¿Por qué? Porque los picos son los primeros que tocan el techo. Tienen una gran cantidad de energía y son muy rápidos.
Por lo tanto, cuando nosotros ponemos un limitador, quienes estén acostumbrados al mundo de la mezcla van a ver que los sonidos, los instrumentos que primero tocan el techo del limitador son el tambor, ¿sí?, el redoblante, o el kick, ¿sí?, que tienen mucho transitorio, los cuales consumen mucha energía. Por lo tanto, son los primeros que tocan el techo. Entonces, los tipos empezaron a pensar cada vez más cómo controlar estos impulsos, estos instantes de extrema energía para poder llevar todo el material, o sea, todo el audio, cada vez más cerca de este techo. Lo que empezó a pasar es que de a poco nos empezamos a acercar entre el tope de los picos y este promedio de sonoridad. Esta relación entre el pico del sonido, o sea, la medición rápida, y la relación que esto tiene con el RMS, que es de alguna manera un promedio, sí, hay varios promedios que tienen que ver con la sonoridad, uno de ellos es el RMS, tal vez el más conocido, pero bueno, esta relación entre el pico y el RMS se le llama crest factor, ¿sí?, factor de cresta. Y este parámetro está muy ligado justamente al rango dinámico. Estamos aplastando esta relación, por lo tanto estamos acercando los extremos y achicando el rango dinámico. Esto es lo que se buscó justamente en la guerra del loudness, acercar el RMS o sonoridad a los picos que tocaban el techo rápidamente en el formato digital. Y aquí es cuando aparecieron estas posibilidades, estas herramientas que ofrecían el DSP, este procesamiento de las computadoras que trajeron algo novedoso, y creo que una de las cosas más importantes que justifica y que da la posibilidad a este sobreprocesamiento que vimos es el buffer. ¿Qué es el buffer? Es la posibilidad que tienen los DSP, las compus en general, en almacenar algo, una cantidad de tiempo mínima, obvio, pero para procesarlo y luego entregarlo. No era todo a tiempo real como en el mundo analógico. Acá las computadoras se toman una pequeña fracción de tiempo. Este buffer se suele medir en samples, una X cantidad de samples, bueno, pero también se traduce en X cantidad de milisegundos, para procesar la señal. Y luego te la entrego. Entonces es como que el mundo digital de alguna manera empieza a ver el futuro, procesarlo, y luego te lo entrego como si nada hubiese pasado. Es en el caso que a veces nosotros tenemos mucha latencia, o sea, mucho delay entre que apretamos el play y empezamos a escuchar el sonido, porque tenemos procesos que son muy pesados y se toma mucho tiempo para procesar la información. Pero este tiempo que nos daba el buffer nos permitió hacer cosas que hasta ese momento no eran posibles. Aparecieron los limitadores con el famoso look ahead, y acá está relacionado. En 1994 salió el famosísimo Waves L1, un limitador brick wall. ¿Qué es esto? Este proceso permitía limitar de manera súper transparente para la época los picos que llegaban primero a este techo del 0 dB FS. Tenía la capacidad de tener look ahead. Es la capacidad de almacenar en un buffer, procesar la información y luego entregarla para anticiparse a estos picos y reaccionar lo más rápido posible, pero también de la manera más transparente posible, ¿sí? Se establece un nuevo parámetro que es el ceiling, que traducido vendría a ser techo o cielo raso, por decirlo de alguna manera, que es a partir del cual yo no quiero que pase más información, que después vamos a ver que no es tan así, sino que hay casos en los cuales puede llevar un poquito más. Gracias a la aparición de estos limitadores, la sonoridad va a ser mucho más fácil de aumentar. Controlar estos picos me va a permitir que se acerque el RMS, o sea, lo que yo percibo como sonoridad, cada vez más cerca del techo. Y ahí es donde el rango dinámico se empieza a achicar y todo empieza a sonar cada vez más fuerte, dadas las posibilidades del CD. Antes habían aparecido otros sistemas que buscaban ayudar esto del aumento de la sonoridad y la reducción del rango dinámico, que me parece súper interesante, que es de la empresa Apogee, el Soft Limit. En 1991,
la empresa Apogee, famosísima por sus conversores digitales a analógicos y analógicos digitales, introdujo en su equipamiento una instancia de control de picos relativamente suave, justamente soft limit. Una limitación que hoy también solemos llamar clipping o soft clipping o soft limit, que ayudaba antes de la conversión a controlar de una manera suave estos picos que iban a tocar rápidamente el techo del formato digital. Por lo tanto, fíjense que ya estábamos buscando de alguna manera cómo lidiar con estos picos en la era digital, que son los mismos que los operadores de la radiofonía que hablamos en el capítulo anterior no podían controlar, y para lo que se habían inventado también los compresores que en su momento les llamaban automáticos, ¿no? Para controlar automáticamente los picos o la sonoridad. Lo que pasa es que acá en este caso lo estamos llevando al extremo, estamos poniendo un microscopio de modo tal que estamos tratando de que ningún sample, o sea, la porción mínima de duración de tiempo, la porción mínima de tiempo en el entorno digital, ni un sample queremos que pase ese umbral, ese ceiling. Por lo tanto, necesitamos herramientas muy poderosas, y aquí es donde aparecieron estos limitadores Brickwall con Look Ahead, con esta capacidad de mirar el futuro. Y bueno, como toda herramienta, se puede usar para el bien o para el mal, depende de quién y cómo la utilice. Todo esto que venimos enumerando fue sentando las bases para esta situación, esta era de la guerra del loudness. Estamos parados en la línea de tiempo en la década de 1990, como dijimos, con la aparición de los limitadores Brickwall, con el L1 de Waves como caso icónico de los primeros en volverse masivos, y con el apogeo del CD con todas sus características que acabamos de detallar. De aquí en adelante va a haber CDs o álbumes que sonaron muy bien y que aprovecharon muy bien estas nuevas herramientas, y otros que tal vez no le pudieron encontrar la vuelta, o que yendo detrás de una nueva tendencia de aumentar la sonoridad, tal vez no quedaron bien parados y hoy en día se los consideran que no suenan tan bien, ¿sí? Obviamente esto es muy relativo, pero quiero dejar un par de ejemplos de CDs que quedaron bien parados, o que la crítica los considera en su mayoría que quedaron bien parados en esta guerra del loudness, y otros que mucha gente considera que no se vieron favorecidos por su tratamiento de estas circunstancias. Entre los primeros discos que empezaron en esta escalada tenemos en 1990 de Steve Vai, Passion and Warfare. Los pueden ir a buscar para ver de qué se trata. También tenemos a Oasis, el disco que se llama What's the Story, Morning Glory, de 1995. Y también tenemos el disco Californication de Red Hot Chili Peppers en 1999. Estos primeros discos que situamos dentro de la década del 90, ¿sí? Principios del de Steve Vai, Oasis de 95 y fines de la década del 90 de los Red Hot, ¿sí? Agarré esto como tres discos icónicos. Algunos salieron bien parados y otros no tanto, como les decía. El Steve Vai no está tan mal visto, pero el de Oasis y el de los Red Hot fueron muy criticados en el ambiente audiófilo, y no tanto. Si ustedes los van a buscar, pueden escuchar claramente los procesos de limitación y compresión sin ponerse demasiados obsesivos. Principalmente en el de los Red Hot está bastante apretadito y duro entre comillas. Obviamente esto es muy relativo y tiene que ver con una búsqueda estética de la época, ¿no? No hay una regla, una ley que diga esto está mal, esto está bien, esto suena mal, esto suena bien. Hay una instancia de que también eso es una búsqueda, era parte de la evolución y la estética de una época, ¿no? Pero siempre se llegan a extremos, y como todo en la historia, como todo proceso en la historia, es pendular, ¿sí? Se va de un extremo al otro buscando en el camino alguna especie de estabilidad en el uso de las herramientas y posibilidades. Y del otro lado, cuando este péndulo se va hacia un lugar más cuidado del audio, nuevamente sí, entre muchas comillas, entiéndanlo, encontramos discos que salieron bien parados,
que obviamente no se pueden nombrar todos, pero acá nombro algunos relativamente icónicos, que es, por ejemplo, 2002, Bruce Springsteen, el disco The Rising; 2004, Green Day, de American Idiot, un disco que suena muy, muy bien y es muy sonoro; y en el 2008, de los Guns N' Roses, Chinese Democracy. Obviamente debe haber muchos, todos conocemos distintos, tal vez estemos familiarizados con distintos géneros, pero está bueno para ir a comparar estos primeros de la década del 90 versus esta década del 2000. Para llegar finalmente al icono de la sonoridad, al icono de la destrucción del rango dinámico, y el cual le vamos a dedicar un rato, que es el famosísimo disco de Metallica, Dead Magnetic, en 2008. Fue el disco, el álbum, que llevó la temática de la sonoridad, la saturación y la eliminación del rango dinámico al público en general. Esa discusión salió del ambiente técnico y audiófilo y se expandió hasta los diarios de la época, donde salían artículos hablando de esta destrucción, entre comillas, que consideraban estos críticos del arte. Y dediquémosle un ratito a este disco bisagra en la famosísima Guerra del Loudness. Dead Magnetic salió el 12 de septiembre de 2008, disco de Metallica, producido por Rick Rubin, famosísimo productor. Muchos dicen que es la vuelta de Metallica a sus inicios, a su modo más crudo y pesado. Lo que se dice del audio es que ya había llegado sobrecomprimido y hasta limitado con estos compresores Brickwall, cual veníamos hablando, a la instancia del mastering. Ted Jensen de Sterling Sound, uno de los ingenieros más conocidos, de los estudios más conocidos de mastering del mundo, dice en entrevistas que las mezclas ya habían llegado con limitación y que no estaba para nada orgulloso del resultado, que no había podido hacer mucho al respecto. Por lo tanto, se nos abre un poco esta consideración de hasta qué punto esto es un error y hasta qué punto es una búsqueda estética de la época y del uso o tal vez abuso de las herramientas. El mismo Lars Ulrich, el baterista de Metallica, menciona en varias entrevistas que no le preocupa la discusión de si clipea o no. Inclusive dice textual: es así como se hacen los discos en 2008. Es muy gracioso esto. Por lo tanto, hay una búsqueda estética muy clara y una imposición cultural ya de esta sonoridad. Lo interesante es que, como les decía, la temática del rango dinámico, la saturación y el clipeo audible pasó del nicho técnico a el público en general. Muchos diarios de la época lanzaron artículos hablando de esto. Se volvió, como decimos ahora, viral para su época. Ya las personas que no estaban dentro del ámbito audiófilo empezaban a hablar de esto y se empezaban a dar cuenta. Ya no había que ser un erudito en el tema para evidenciar claramente los clipeos de este disco. Y esto quedó más evidenciado aún cuando salió un tiempo después la versión de Dead Magnetic para Guitar Hero, para el videojuego, que, según se dice, fue remasterizado a partir de los stems. La limitación era muchísimo menor, el rango dinámico era mucho mayor y todo el mundo coincidió que sonaba muchísimo mejor. Sí, de nuevo, obviamente es todo relativo, pero era tan extrema la diferencia que los mismos fans de Metallica buscaban los audios de esta versión del videojuego para poder escucharlo según sus preferencias estéticas. También hubo otras ediciones posteriores remasterizadas que ampliaron el rango dinámico e inclusive el vinilo, gracias en este caso a sus limitaciones técnicas, permitió e impuso un rango dinámico mayor. Y acá está bueno hablar de este parámetro llamado rango dinámico, que en un momento se empezó a buscar estandarizar. ¿Por qué? Los medidores empezaron a evolucionar y a querer mesurar los nuevos parámetros de los nuevos paradigmas de la época. El Dynamic Range justamente empezó a ser una medida, una escala utilizada
para medir el rango dinámico, obviamente, de los discos singles. Podría ser el rango dinámico de un disco o el rango dinámico de una canción. En su momento se hizo muy famoso como un medidor estándar y entre comillas oficial del rango dinámico, uno que se llama TT Dynamic Range Meter, ¿sí? Que luego la licencia pasó a manos de la empresa MAT, M-A-A-T, que ahora se llama MAT DR Meter, ¿sí? El medidor de rango dinámico. Ellos lo presentan como el único medidor de rango dinámico oficial, que obviamente no es así, pero la medición de rango dinámico que se hacía en esta época estaba medida justamente con estas herramientas en particular, que tienen justamente una diferencia con otras mediciones de rango dinámico que está bueno entender cuando se presentan las mediciones de los discos o singles, así entre comillas, oficiales. Este plugin, antiguamente el TT Dynamic Range Meter y ahora el MAT, la versión de MAT, lo que hace es lo siguiente, miren qué interesante, es analizar toda la canción y separarlo por bloques, ¿sí? Por ventanas de tiempo. Y no mide el rango dinámico de toda la canción o lo promedia, sino que elige el 20% más fuerte, la porción 20% más fuerte del material. Y ese porcentaje establece lo que se llama el crest factor, la diferencia que habíamos hablado hoy entre el RMS y el pico, pero de solo ese porcentaje. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos medidores es poder hacer foco y medir la compresión, la limitación, o en este caso la sobrecompresión y sobrelimitación producidas sobre el material musical. ¿Por qué? Porque en ese sector de mayor sonoridad es donde más se va a evidenciar el proceso de limitación y compresión, tanto en la mezcla como en el mastering. A partir de esa medición de esa porción de audio se establece un valor numérico que es justamente el rango entre el pico y el RMS. Y acá viene lo interesante, que obviamente uno lo tiene que escuchar y estar en contacto con estas mediciones para entender la relación entre el número y el audio en sí. Pero vamos a hablar un poquito justamente de lo que pasó con el disco Dead Magnetic. Dead Magnetic tenía un rango dinámico bajo estos estándares que acabo de mencionar de este plugin en particular de 3 decibeles. O sea que había una relación de 3 decibeles entre el pico y el RMS en estas porciones más sonoras de la canción o del disco. Esto es lo más sonoro, lo más aplastado que vamos a escuchar, ¿sí? Y de ahí para abajo. De hecho, la versión de Guitar Hero, masterizada a partir de los stems, nuevamente, tiene un rango dinámico de 12, ¿sí? 12 decibeles. Y las ediciones posteriores de Dead Magnetic bajaron esa relación, o mejor dicho, la ampliaron a 6 u 8 decibeles. Lo curioso que después de todo este revuelo que se originó con el disco Dead Magnetic, y justamente como punto disparador, se crea en 2010 el Dynamic Range Day, o sea, el día del rango dinámico, más precisamente el 22 de marzo. Su creador, el ingeniero de mastering Ian Shepherd, crea este día para concientizar sobre el rango dinámico y el loudness war, y querían hacerlo justamente el día del lanzamiento de Dead Magnetic, o sea, quería que sea el mismo día del lanzamiento de Dead Magnetic, pero cuando a los tipos se les ocurrió, dice que faltaba un montón de tiempo y que no se aguantaban. Así que salió el 22 de marzo. Actualmente tiene una página, ¿sí? Justamente que se llama Dynamic Range Day, que es muy interesante la información que tienen. Pueden entrar ahí y ver varios artículos justamente hablando del Loudness War, cosas para tener en cuenta, artículos, videos. Es súper interesante esa web. Y llegamos finalmente al último capítulo de este episodio. Vamos a hablar del loudness en la era del streaming. Pero primero vamos a hablar de algo que se suele creer, que ciertas normas, ciertas pautas de medición surgieron junto con el streaming, pero en realidad esta búsqueda de medir mejor y a partir de esta medición controlar mejor la sonoridad entre las distintas partes de una transmisión, como lo vinimos diciendo desde el capítulo anterior, tiene siglos, o sea, más de un siglo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá
que las problemáticas fueron siempre las mismas. Lo que fueron cambiando tal vez fueron los escenarios, ¿no? Ahora estamos en la era digital. Primero estaban los CDs, ahora aparecen las plataformas de streaming con sus distintas propuestas y diferentes problemáticas. Con esto quiere decir que vamos a hablar principalmente de dos cosas, de las plataformas, pero también vamos a hablar de cómo se pautó la medición de la sonoridad con una norma que se llama ITU RBS 1770, ¿sí? De la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, ¿sí? Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es un organismo de la ONU fundado en 1865 para coordinar el telégrafo internacional. Básicamente lo que hace es estandarizar sistemas de telecomunicaciones desde aquella época, desde 1875, el ITU. La R que mencioné recién, el ITU-R, viene de radiocomunicación, ¿sí? Radio Communication, es el sector de radio y broadcasting. A lo largo de los años y de las décadas, este organismo fue regularizando y estandarizando las distintas normas de medición y transmisión. En 2006 salió la norma BS 1770. El BS es de Broadcasting Service y el 1770 es el número de la recomendación de esta norma. Esta norma lo que hace es pautar una manera de medir la sonoridad de un material, ¿sí? De un programa, como le decíamos hoy, ¿no? De un material sonoro. No es la que establece necesariamente los famosos 23 o los menos 14 loops de broadcasting o plataformas de streaming. Ahora vamos a llegar a eso. Justamente esta norma, la 1770, lo que busca hacer es estandarizar la medición de la sonoridad en la era digital. Y me detengo en esto antes de entrar en las plataformas de streaming propiamente dichas, porque justamente este venía siendo un problema histórico, que llegada la era digital y el sobreprocesamiento de la señal generaban muchas diferencias de volumen, porque todo estaba en una primera instancia de evolución del procesamiento digital de las señales en esta época. Sí, recordemos que el primer limitador con Luca Hedy nació a mediados de 1990, ¿sí? Así que este 2006 de la norma 1770 es consecuencia, siempre tardía de alguna manera, de todas las novedades que van surgiendo. Lo que buscaba esta norma era, entonces, tratar de medir mejor el material para que haya menor diferencia entre, por ejemplo, el programa que estabas escuchando vos y la publicidad que te ponían después. Pensemos que todavía no estaban en su apogeo las plataformas de streaming, ya que Spotify apareció en el 2008 recién, Apple Music en el 2015. Entonces esto tenía que ver con la radiofonía, más que nada el broadcasting. Lo que hace esta norma es definir el algoritmo de medición y tiene que incluir, como consecuencia de esta nueva era digital, nuevos parámetros y nuevas herramientas que las voy a nombrar en este caso y luego las vamos a linkear con las plataformas de streaming, porque ahí vamos a entender verdaderamente por qué aparecen todos los parámetros que hoy nos piden, nos recomiendan Spotify, Tidal, etcétera, como una recomendación, y algunos lo toman como una ley, cosa que está mal. Vamos a hablar de eso. Esta norma define, como dijimos, el algoritmo de medición. No me dice a cuánto tengo que exportar yo mi programa, ¿sí? Primero y principal, lo que establece es una ponderación psicoacústica, que ya lo habíamos hablado, que cualquier medición que quiera respetar la modalidad de escucha del sistema auditivo humano tiene que tener en cuenta su alinealidad. Dicho y hecho, se filtra la señal para poder medirla como nuestro sistema auditivo la escucha en cuanto a la sonoridad. Se le saca un poco de graves y se realzan los medios agudos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la medición se realiza con menos graves, ya que nuestro sistema auditivo es menos sensible a los graves, y en la medición se le realzan los medios agudos que dijimos, estos entre 2 y 4K, que nuestro sistema auditivo es más sensible. En la medición se realza, ¿para qué? Para emular esta curva que no es pareja de nuestro oído. Este sistema de ponderación se llama K-weighting, K-weighting, que no sé cómo se pronuncia, es W-E-I-G-H-T-I-N-G. Luego, integración energética. Lo que utiliza es el mean square, que no es exactamente lo mismo que el RMS, que es Rod mean square,
pero de alguna manera busca un sistema de integración lenta más parecido a las envolventes que nuestro sistema también detecta. Por otro lado, se establecen las unidades, estas famosas LUFS o LKFS, que la misma norma aclara que son equivalentes y son básicamente lo mismo, ¿sí? Cuando vemos LKFS podemos entender que se están hablando de los LUFS o LUFS, ¿sí? Y viceversa. La letra K viene de este sistema de ponderación que se llama K-weighting. LUFS quiere decir Loudness Unit Full Scale, o sea, es la unidad de sonoridad medida en full scale. Luego, otra de las características de la medición, el gating, o sea, gate de compuerta, ¿sí? Se usan compuertas en el material a medir para que no ponderen ciertas, o sea, para que no promedien en el resultado partes del material que esté por debajo de los menos 70 LUFS. Cuando la sonoridad decae mucho, por decirlo de una manera, el programa deja de medir, entonces no se toman en cuenta esas partes muy bajas de sonoridad. Luego tenemos distintas ventanas de medición, que esto es importante porque esto es algo que solemos usar bastante cuando estamos mezclando o masterizando. A partir de todos estos parámetros que venimos enumerando, luego las tenemos que ordenar en diferentes ventanas de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo medir una canción en pequeñas porciones, por ejemplo, toda la estrofa o todo el estribillo, ¿sí?, que medirla de punta a punta, ¿sí? ¿Cuánto promedia la sonoridad en LUFS, por ejemplo, como estamos hablando, de punta a punta, que es justamente como las plataformas de streaming promedian la sonoridad de una canción? Por lo tanto, no es lo mismo, ¿sí?, nuestro oído cómo va reaccionando instante a instante a la sonoridad como otro extremo. Entonces se plantean a priori 3 ventanas de tiempo, o sea, 3 maneras de medir la sonoridad en cuanto al tiempo, o sea, cuánto tiempo se promedia esta sonoridad. Uno de los más conocidos es la sonoridad integrada, el LUFS integrado, los LUFS integrados, que básicamente es el que mencioné, que se usa desde el principio al final de la canción, con estas características que venimos nombrando hasta ahora, que se usa para la normalización en las plataformas. Luego tenemos otra que se llama Short Term, que mide la sonoridad en una ventana de 3 segundos. O sea, durante 3 segundos releva la información y hace un promedio de la sonoridad durante ese periodo de tiempo, ¿sí? Es muy útil para que cuando estamos mezclando y tener una aproximación que tal vez no represente el promedio de toda la canción, pero nos va ayudando en una especie de tiempo real, entre comillas, para ir midiendo cuánto estamos midiendo en cada sección. Y por último, la ventana más rápida es que se llama Momentary, que es de 400 milisegundos. Es muy parecida a las ventanas de tiempo de los búmetros, que tienen un tiempo de integración aproximadamente de 300 o 400 milisegundos. Nada más que acá la escala que va a medir el Momentary está en LUFS, en estas unidades de sonoridad ya pautadas para el mundo digital. Y por último vamos a hablar de otro parámetro que se creó justamente a partir de esta norma, que es el famoso True Peak. Vendría a ser como un pico verdadero, un pico de verdad. ¿Pero por qué se le dice así? Bueno, no alcanza con medir el Sample Peak. ¿Qué es el Sample Peak? Bueno, es una medición de pico ultra rápido. Justamente cuando hablamos de pico hablamos de velocidades rápidas de medición, que cuando se llama Sample Peak mide sample por sample hasta donde llegó la medición en decibeles, ¿no? Ahora, puede ser que haya un peak más verdadero. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos medir nuestro Sample Peak y estar todo en regla. Suponete que elegimos un ceiling, un techo de menos 1 dB fs, ¿sí? A partir de ahí nuestra señal no va a atravesar. Medimos, masterizamos todo, nuestra señal no pasa de menos 1 dB fs, ¿sí? La frontera está clara y no es traspasada. Lo que sucede acá es que las plataformas utilizan códecs para transformar el audio en tamaños menores para poder transmitir con mayor velocidad, ¿sí? Principalmente en los dispositivos portátiles, con datos, etc. Entonces, lo que antes era WAV y no tenía pérdida de calidad, sino que se escuchaba exactamente igual como
lo pensó el ingeniero de mastering, luego es convertido a una versión de menor calidad con tal de agilizar la transferencia. Estos códigos que achican el archivo, muchos de ellos son con pérdida de calidad. Achican el archivo, pero con pérdida de calidad. Luego hay otros códecs, como el FLAC, F-L-A-C, que achican el tamaño del archivo, pero no tienen pérdida de calidad. Las mayorías de las plataformas, cuando requieren achicar el archivo, lo hacen con pérdida de calidad, o sea que sacan información que no creen importante. En ese proceso de sacar información, puede ser que los picos que antes estaban a rajatabla atraviesen el umbral que no debieran haber traspasado nunca, o que antes no lo habían hecho. Recuerden ustedes que en el dominio continuo, o sea, en el dominio analógico, no había manera de hacer zoom y no encontrar información. Digamos, hacíamos zoom y siempre había información. En el dominio digital, las muestras son discretas, o sea, por pasos, o sea que vamos a llegar a una instancia en donde va a haber dos samples y en el medio de ellos dos no va a haber nada. Lo que sucede es que a partir de estos códecs con pérdida de calidad, la reconstitución posterior, ¿sí? Piensen ustedes que estamos en el dominio digital. Bueno, yo voy a pasar del dominio digital al dominio analógico. ¿Por qué? Porque el parlante que reproduce la música, mi auricular, el parlante del estudio, el parlante del celular, es una membrana que se mueve. Por lo tanto, está en el dominio analógico. La conversión que pasa los ceros y los unos al dominio analógico, en este caso está hecho a través de un códec que reconstruye una señal con pérdida de calidad. En estos casos puede ser que entre estos dos samples consecutivos que no pasaban este -1 dBFS que habíamos pautado como ceiling, producto de la reconstitución y vuelta al dominio analógico, entre esos dos samples aparezca un poco más de información de lo que debería. Entonces aparece un pico que no está en el dominio digital o en el mundo del WAV, pero que sí está después de la conversión del códec. Por lo tanto, el TruePic nos intenta advertir de estos problemas de reconstitución producto de estos códecs. Lo que usamos esta escala es la DB-TP, ¿sí? TP de TruePic, para anticiparnos ante posibles picos que aparezcan después de la reconstitución de estos códecs y que no los estamos viendo cuando estamos masterizando, porque nosotros estamos con un WAV con toda la calidad y poniendo techos que creemos que van a ser cumplidos y en muchos casos no sucede así. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo esta norma ITU estandariza la medición, vamos a hablar de las plataformas de streaming, justamente porque toman esta manera de medir la sonoridad, esta modalidad, pero lo hacen a su manera. Porque una vez que salió esta norma, un tiempo después, salieron unas normas operativas o de normas de implementación que son las que dicen cómo llevar a la práctica esta norma de 1770 de la que acabamos de hablar. En Europa es la EBU R128 y en Estados Unidos es la ATSC A85. Estas normas de implementación u operativas son las que dicen cómo hay que exportar el audio, a dónde debería estar la sonoridad de los audios en cada uno de estos contextos. Pero no hablan de la sonoridad a la cual debemos entregar tampoco a las plataformas de streaming, ¿sí? Hablan exclusivamente de la radiofonía y del broadcasting. La EBU, que es la europea, establece el -23 LUFS para el programa, para toda la información y la publicidad, etcétera, para que todo esté nivelado. La norma estadounidense establece a -24 LUFS, lo vamos a encontrar como LKFS a la norma de la ATSC, pero ya sabemos y dijimos que la LUFS y LKFS son lo mismo. Luego, con la llegada de las plataformas de streaming, como dijimos, 2008 Spotify, 2015 Apple Music, se establecieron nuevos parámetros, que una cosa es para la música y otra cosa es para la radiofonía, ¿sí? Spotify y cada una de las plataformas establece sus
propias reglas, por decirlo de alguna manera. Debería medir de la misma manera, aunque al principio no lo era, no estaba tan estandarizada esta modalidad de esta norma 1770, pero con el tiempo ya se fue estandarizando y normalizando. Hoy en día todas, por lo menos supuestamente, eso es lo que dicen, que miden igual la sonoridad. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entregar esa información a las plataformas? Bueno, cada plataforma nos hace distintas recomendaciones. La confusión es que se suele creer que es así, como sí o sí se debe entregar, si no estará mal. No, son recomendaciones a partir de las cuales las plataformas luego tomarán decisiones al respecto. ¿Cuáles son estas pautas mínimas? Menos 14 loops integrados, o sea que mi canción, Spotify me recomienda que los loops integrados midan a menos 14 y que el true peak sea de menos 1 dBFS, ¿sí? No el sample peak, sino el true peak. Ok, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Yo tengo que entregarlo así, de esa manera? No, de hecho nadie lo hace, ¿sí? Esto es solamente una pauta para que yo sepa a qué nivel va a ser llevada mi canción para que no suene más fuerte con respecto a otras canciones. ¿Cómo es esto? Las plataformas tienen un sistema de normalización que lo que hacen es mover el volumen de las diferentes canciones en función de estas pautas que me piden. Si yo cumplo esas pautas al pie de la letra, la plataforma no va a cambiar el volumen de mi canción. Pero ¿qué pasa si yo entrego, en vez de menos 14, una mezcla a menos 13 loops? Bueno, en el contexto de una playlist donde mi canción va a estar mezclada con otras canciones, o sea, estoy hablando de canciones aisladas, mi canción va a ser llevada a menos 14, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con mi canción si es parte de un disco? Bueno, ahí tenemos que hacer un paréntesis, porque la normalización se da entre temas si los temas están sueltos, como si fuesen singles, ¿sí? Ahora, si yo reproduzco un disco completo, se va a respetar la sonoridad entre temas y solo se va a nivelar el disco completo, de principio a fin. O sea que la diferencia de niveles entre canciones, si yo estoy reproduciendo un disco, no va a ser cambiado, ¿sí? Las canciones van a mantener la sonoridad relativa entre sí para mantener justamente esta experiencia del usuario de un disco que en teoría debería ser pensado, ¿no? Y que algunas cosas estén más fuertes, otras más débiles, etc. Pero donde una de esas canciones, por más que sea parte de un disco, por ejemplo, es extraída de ahí y puesta en una playlist que está junto con otras canciones que tienen nada que ver por ahí, ahí sí, esa canción va a ser nivelada, ¿sí? Con estas pautas que nos entregan las plataformas. Entonces, lo que nos dicen las plataformas es cómo va a ser estandarizada esa sonoridad para que suenen todas las canciones, entre comillas, relativamente similar desde el punto de la sonoridad, no como yo lo debo entregar, ¿se entiende? De hecho, distintos géneros tienen distintas pautas de sonoridad, no es lo mismo el rango dinámico que va a tener un estándar de jazz que obviamente hoy en día el trap o el funk, como dijimos hoy, el funk brasilero, etc. Lo loco acá es que esta guerra de la sonoridad no acaba, sino que cambia de formato, cambia de escenario y siempre se buscan maneras de alguna manera estabilizar para que no haya grandes saltos de sonoridad, pero al fin y al cabo la guerra siempre sigue estando. Se buscan mayores sonoridades, se busca menor diferencia entre el RMS y el pico, este crest factor del que hablábamos hoy, porque una canción que por más que sea llevada a estos menos 14 loops, ¿sí?, integrados, si una canción es más sonora y fue concebida de manera más sonora con menor rango dinámico, va a sonar más fuerte, ¿sí? Porque no solamente depende los loops integrados, sino cómo estén distribuidas esas frecuencias, cuál sea su rango dinámico, etc. Entonces se sigue buscando. Las plataformas lo que quieren hacer es que de alguna manera mejorar la experiencia del usuario en el mundo de las playlists, que es lo que hoy está estandarizado y súper difundido. Así que bueno, gente, gracias por estar hasta acá, quienes estén escuchando este choclazo larguísimo de información, que traté de que sea ameno en la medida de lo posible, pero sé que es una sumatoria de info que a mí me gusta hacerlo así, con fundamento, para entender bien cómo funciona y entender la causa, la consecuencia, todo el contexto histórico de cada una de estas herramientas que estamos hablando.
es muy interesante cómo podemos empezar a interrelacionar los capítulos anteriores del podcast, porque la ecualización se dio la mano con la compresión, ¿sí? Por ejemplo, con el compounding en los vinilos, también en los cassettes, por ejemplo, para mejorar el ruido de piso y justamente la experiencia del usuario. Todo tiene que ver, y entender la historia de cada uno de estos recursos y cómo los ingenieros se las fueron justamente ingeniando, nos ayuda a usarlo a conciencia. Y cuando queremos ir en contra de eso, también hacerlo a conciencia. No hay leyes, no hay normas. Podemos hacer lo que se nos dé la gana, pero cuando entendemos de dónde viene, sí, y hacia dónde vamos, en dónde estamos inmersos en este contexto histórico, es mucho más fácil tomar estas decisiones. Así que bueno, no olviden seguirme en las redes. Yo soy Pablo Hindre de Estudio PG. Están escuchando Punto Dulce, el podcast del estudio. En las redes estoy como Estudio PG o PG Estudio. Me pueden encontrar en Instagram, YouTube. Dejen por favor un comentario, guarden los podcasts. Sirven mucho para alimentar el algoritmo y llevar un poco de información con sustento, con fundamento a el mundo del audio que tanto lo necesita en esta tormenta, en este océano de data inconexa que nos imponen las redes sociales hoy en día. Les mando un abrazo gigante, gracias por haber llegado acá, nos vemos la próxima.